Las 2:43 empezamos la clase, no debe durar más de 40 minutos ya para que puedan terminar. La verdad que no es una clase que debería ser teórica, debería ser más práctica, pero como ustedes entenderán, al menos que alguno de ustedes sea voluntario, ¿no? Y se pueda pasar aquí al frente para poder hacer la exploración, tendremos que imaginarnos, o si no vamos a jugar que al que se duerme primero lo sacamos adelante para la exploración. ¿Qué les parece? ¿No? El primero que duerme y no le pasa la voz a su compañero, lo sacamos adelante, acomodamos las sillas y empezamos la exploración. Listo. Entonces, vamos a empezar primero con las gónadas masculinas. Les presento, ese es un pene. ¿Ya? Eso si no lo han visto nunca, revísense, ¿no? Los varones, las mujeres, si no lo han visto, se los presento. Es un pene, no pipilín, no pilín, no palito, pene, 4 letras. Entonces, lo que tienen que hacer, aquí sí hay varias partes, ¿no? Normalmente la inspección va a empezar antes de que yo empiece a hacer la exploración. Lo primero que tengo que decir es que, ¿qué le voy a decir al paciente? Le voy a pedir su consentimiento. Muy bien, su consentimiento. Y eso se hace hasta el día en que usted va a hacer la medicina, ¿no? Porque el paciente esté hospitalizado. Ustedes tienen derecho a que yo paso la visita en la mañana y le digo a mis internos, a ver cómo está la herida de la señora del 315-1, agarran, la destapan, la sacan, le sueltan, ni siquiera le dicen qué cosa es lo que le van a hacer, y yo no creo que a ninguno de ustedes les gustaría estar en esa posición. Entonces lo primero que vamos a pedir es el consentimiento y vamos a explicar lo que vamos a hacer. Porque yo creo que cualquiera de ustedes que estuvieran en esa posición quisieran saber qué cosa es lo que les están haciendo. Entonces, cuando tenemos la exploración de las gónadas masculinas, lo primero que vamos a hacer es una inspección, una ectoscopía, desde la manera en la que va llegando el paciente a la consulta. Muchos de ustedes, los varones, tienen esa fea costumbre de caminar de esta forma hacia adelante, como si tuvieran algo que les pesara demasiado, como una barriga de gestante, o tienen ¿no? Se acomodan. ¿Qué se acomodará? No lo sé, pero se acomodan. Entonces, si ven desde que llega la consulta, que ven que viene así, que se está rascando, que hay algo que le molesta, ya desde ahí yo empezaré a sospechar de dónde viene la molestia por la que va a consultar el paciente. ¿Qué cosa es lo que tengo que ver? Tengo que ver la integridad de la piel del glande. ¿Cuál es el glande? Les presento. Este es el glande o la puntita, ¿ya? Para que ustedes sepan. ¿Qué es esto? Líquido preseminal. Entonces, ¿eso quiere decir que la puntita sí embaraza? Sí, la puntita sí embaraza porque hay líquido preseminal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si el paciente no ha sido circuncidado, van a tener un prepucio que va a ocupar toda la parte de adelante del glande. Tengo que retraerlo suavemente para poder observar el glande en su totalidad. Suavemente, porque recuerden que existe un frenillo que es muy doloroso y tiene muchas raíces nerviosas y sensitivas. Por lo tanto, tiene que ser con suavidad y en un solo movimiento, ¿ya? Cuando saco este prepucio, lo que yo voy a ver, puedo revelar un tumor o balanitis, que va a ser inflamación del glande como causa de secreción fétida. Otra cosa que encuentran mucho y es muy común cuando se retrae el prepucio es que alrededor del glande, lo que ustedes van a encontrar son formaciones tipo moho blanquecino que puede estar correspondiendo a una infección por hongos. Como esa zona del prepucio es caliente, cerrada, el hongo dice, este es mi lugar, voy a vivir aquí. ¿Qué cosa es lo que yo voy a buscar? Lo que yo voy a buscar es si hay úlceras, cicatrices, nódulos, signos de inflamación.
Una úlcera, cualquiera sea su dimensión, su extensión, su profundidad, sea cual sea, debe requerir un estudio bacteriológico y patológico. Si las úlceras son superficiales, congruentes, que parecen ampollitas que van juntándose en una sola, yo puedo hablar de un herpes, ¿no? Podrá ser un herpes simple, un tipo 1, un tipo 2. ¿Qué otra cosa tengo que ver? La posición del meato. ¿Cuál es el meato? El meato uretral. Entonces, lo que yo voy a ver en este caso es aquí adelante, ¿no? Donde vieron que había líquido preseminal, ahí debe estar la punta del meato. Recuerden que en el caso del pene, el meato y la zona del conducto espermático es una sola. Entonces, si está en el dorso, porque aquí podría estar un meato, hablaremos de una epispadia, y si está en la zona ventral, hablaremos de una hipospadia. Estas son úlceras que pudieran encontrar, estas que están aquí son las que pudieran encontrar en herpes simple. Casi nunca se encuentran en este alrededor, sino más bien en el dorso del mismo miembro. ¿Ok? ¿Qué hago? Miren, le doy una apretadita. ¿Para qué le voy a dar una apretadita? Para ver si hay o no secreción. Yo quisiera aquí que algún varón levante la mano y diga si después de hacer de micción hay secreción después de la micción. ¿Eso es normal? No, si es normal, vayan, tómense su penicilina benzatínica, no es normal, ¿ya? No debería haber secreción después de la micción ni antes de ella, excepto si están por tener un acto sexual, porque obviamente ya les he dicho que el líquido preseminal sí va a salir por ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer para ver el meato uretral en su integridad es comprimir el glande con suavidad entre el dedo índice y el pulgar, tal y como lo muestra la foto. Esto me ayuda a ver la integridad del meato uretral y aquí dice bien grande, normalmente no debe existir ninguna clase de secreción. Si el paciente refiere a secreción que no se observa, le pediremos que exprima el tallo del pene desde la base hasta el glande. O sea que va a ser una especie de masturbación, porque necesitamos saber qué clase de secreción es, si es una secreción purulenta, si es sanguinolenta, si es hematopurulenta, o si no, tendrá que venir cuando vea que la secreción está haciéndose presente. Si aparece cualquier secreción de cualquiera de las características que les he indicado, siempre debe hacerse un cultivo, porque yo necesito saber qué clase de secreción estoy teniendo, si es bacteriana, si es micótica, viral casi no, pero sí cualquiera de las otras que las puedo encontrar. Muy bien. Luego de haber examinado el pene, la base, vamos a examinar el escroto. El escroto es esa bolsita que está detrás del pene que contiene a los testículos, el conducto espermático, todo lo que ustedes ya saben por anatomía. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a imaginar que este micrófono es el pene y aquí está el escroto, miren, es bien dotado. Entonces, lo que yo voy a hacer es levantar suavemente el pene para poder examinar adecuadamente el escroto. Lo tengo que presentar a mí mismo para poder examinar. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo es palpar de forma suave en toda la circunferencia del escroto, como dice aquí, buscando cualquier tumefacción, bulto o vena. Puede encontrar quistes epidermoides asociados normalmente a la misma bolsa, que van a ser pápulas o nódulos que se forman por la obstrucción de folículos llenos de restos de queratina, es decir, como si tuvieran un granito en la cara, pero en la zona escrotal.
Son múltiples, son benignos, no requieren tratamiento, a menos que sean muy dolorosos. ¿Qué voy a hacer? Con el dedo índice y el dedo pulgar voy a jalar de esta forma, como si estuviera raspando, suavemente, con la yema del dedo. No lo estoy rascando así, no es rapigana. Lo voy a jalar suavemente para poder ver la resistencia que debe tener la piel. No es tan suave como su cara, tampoco es tan dura como la piel del glúteo. Tiene una consistencia como si alguna vez hubieran tocado un abdomen con celulitis, esa rugosidad que sienten, esa es la rugosidad de la piel que van a sentir a nivel del escroto. Por eso dice que tiene una resistencia pastosa y deja una ligera huella a la presión. Ojo, esa huella desaparece, no es que esté edematizado, no es 1 o 2 cruces de edema, debería desaparecer. En algunos casos pueden encontrar un enfisema que va a llamarse un neumoescroto, que se va a palpar una leve crepitación, así como un enfisema subcutáneo que van a ir teniendo. Pueden encontrar varicoceles que van a ser formaciones del grupo venoso que van a encontrarse también dentro del saco escrotal, y pueden encontrarse tumores benignos que se van a descartar bien por su dureza. Cuando yo voy a palpar ese escroto, ya les he dicho que tiene que tener una cierta rugosidad. Va a dejar una huella que va a desaparecer, pero de todas maneras, si yo lo considero, va a ser suave. Si en ese trayecto yo palpo nodulaciones o alguna tumoración benigna, yo debo de medirlo. Por eso es que se les ha dicho que ustedes deben saber cuánto mide el diámetro de su mano, cuánto mide cada uno de sus dedos, para que puedan decir más o menos, ya yo lo palpo, esto más o menos mide 2 de mis dedos por, no, 2 del pulpejo de mi dedo por 2, cada uno mide 2.5, entonces medirá 5 por 5. Esa es mi mano. La mano de su compañero será más grande, la mano de su compañera será más pequeña. Ustedes deben saber cuánto mide cada uno del span de sus dedos, porque en eso se van a basar para poder dar una medición. Y no solo aquí, sino en cualquier otra parte del cuerpo. Dentro de la bolsa escrotal, ¿qué cosa es lo que yo voy a buscar? Los testículos. Si encuentro una bolsa vacía, ¿qué voy a pensar? Que existe una cosa que se llama criptorquilia. Quiere decir que no ha habido descenso de los testículos. De repente estarán en la zona pélvica, de repente estarán en la zona abdominal, y ahí su compañero que está cabeceando se está ganando para hacer el modelo de la palpación testicular. Muy bien, entonces a través de la piel del escroto se deben palpar 2 testículos, solamente son 2. Si hay 3, 4, no. Si hay 1, tampoco. 2. Tienen una forma ovoidea, eso quiere decir que parece un huevo, por eso dice ovoide. La superficie es lisa, no es rugosa, y tienen una consistencia homogénea, firme y elástica. Además, si es que nosotros encontramos en esta palpación un área dura, debo pensar yo en un tumor maligno hasta comprobar lo contrario. Doctora, ¿y cómo me doy cuenta si esto es duro, si esto es blando? Porque a la hora que yo voy a coger la bolsa del glande y voy a tocar los 2 testículos, perdón, del escroto y los 2 testículos, siempre uno de ellos va a ser más suave que el otro. Entonces esto me va a decir, mira, este del lado izquierdo es suave, pero este del lado derecho es duro, lo siento más pesado, con una consistencia más firme, por lo tanto tendré que pedir exámenes de imágenes hasta descartar. ¿Okay? Lo que normalmente se hace siempre y cuando tengamos una buena exposición, esto es un infante por si acaso, así no son los testículos, ya se los presento, no son, esos son pequeñitos, ya. Con una linterna se coge la bolsa escrotal y debajo de la linterna
debajo de la bolsa del escroto se pone una luz y debe haber una transiluminación de la masa escrotal. Esa piel es tan delgada casi como la piel de su párpado, más o menos tiene ese grosor, por lo tanto deja pasar la luz. Si hay alguna estructura más fuerte que no me deje pasar la luz, yo debo pensar que hay alguna masa o algo que está obstruyendo de tal forma que no deja que la luz pase de forma rutinaria. Lo que puedo encontrar ahí, como ven aquí en la imagen, es un hidrocele que hace que la masa intraescrotal se vea más roja. ¿Okay? Terminando, para ver la bolsa escrotal, voy a coger el epidídimo, pero siempre es en la parte posterior, así como ven en la imagen, ¿no? Está levantando el pene y está levantando toda la bolsa escrotal para poder coger el epidídimo. El epidídimo es así como está en el dibujo, como una C, que va a bordear a todo el testículo y sí se puede palpar. De forma regular se palpa. Esto es el testículo y se siente como una curvatura delgada que está alrededor del mismo. Y si no, compruébenselo ustedes mismos y me cuentan. Si no se lo palpan, vayan con el urólogo porque no es normal. ¿Ya? La cola del epidídimo continúa con el conducto deferente en el que junto con los elementos vasculonerviosos van a constituir lo que nosotros llamamos el cordón espermático. Esto seguro les van a preguntar, porque siempre les preguntan, les encanta preguntar epónimos médicos, que luego cuando uno es médico ya ni siquiera se acuerda, pero se llama la técnica de Chebasú. Yo lo pronuncio tal cual está porque está en castellano. ¿Ya? ¿Qué cosa es la técnica de Chebasú? Lo que me ayuda es para la palpación del epidídimo. Entonces dice aquí, el testículo es fijado contra la mano izquierda que lo tira hacia abajo suavemente, no es chicle ni pega loco, suavemente. El índice derecho se encapuchona en la piel de la cara lateral, es decir, como que se esconde del pene por delante del escroto y trata de pinzar entre este dedo índice y el pulgar la cabeza del epidídimo, o sea, algo así. Aquí yo debería estar jalando, aquí está la bolsa escrotal y lo que voy a tratar de tocar es la cabeza del epidídimo. ¿Okay? Por último, el conducto deferente y el cordón espermático ya hemos visto que lo podemos palpar con el dedo pulgar e índice del conducto en una dirección anterior, quiere decir que es hacia adelante. Yo voy a tratar de subir hacia el anillo inguinal. ¿Esto para qué me va a servir? Me va a servir para ver si todas las estructuras no están unidas, porque de repente yo puedo encontrar ahí un varicocele o puedo encontrar que no ha habido una buena descensión de los testículos. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo voy a palpar? Tal y como dice en la diapositiva, el conducto deferente que se aísla bien de los elementos del cordón espermático es cilíndrico, duro y liso y mide un diámetro de entre 2 a 3 milímetros. O sea, que ustedes lo puedan palpar, bien difícil, ¿no? 2 y 3 milímetros, eso quiere decir que es menos de medio centímetro. De repente aquí los que van a ser urólogos ya pueden ir palpando, pero los mortales simples probablemente no. Si les da mucha duda, pidan una ecografía testicular. Entonces, hasta aquí terminamos la evaluación de las gónadas masculinas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quién va a pasar de ejemplo? ¿Nadie? Listo. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la exploración de las gónadas femeninas. A diferencia de la exploración de las gónadas masculinas, la exploración pélvica sí requiere ciertos instrumentos. Por lo tanto, requerimos una camilla de litotomía, tal cual están viendo en la
figura. ¿Por qué? Porque necesitas la apertura del canal de forma de que te pueda ayudar a introducir el espéculo y que las piernas tengan un reposapiés, ¿no? Puede ser así, como ustedes quieran. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Decimos que empezamos con el consentimiento del paciente. Voy a poner, esto se llama posición de litotomía. Vamos a colocar los pies sobre los estribos. Cubrimos con una toalla a la paciente para que esté lo menos expuesta posible. Un buen método puede ser cubrir la rodilla y la sínfisis. Vamos a colocar una fuente de luz. Imagínense que esta es una fuente de luz directa hacia esa zona, por lo tanto la cabeza debe ser movible y la paciente debe separar o dejar que ustedes puedan abrir las rodillas. Ahora, en todos no va a ser igual porque algunos somos más chiquitos y otros somos más grandes. Imagínense, yo mido 1,50 m y viene una paciente que mide 1,90 m, ¿no? O sea, yo me meto adentro y va a parecer que está dando a luz la paciente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es separar más esas piernas, porque yo me tengo que acomodar de tal forma que me entregue toda la pelvis para que pueda ser evaluada. ¿Cómo empiezo? Empiezo igual, con los genitales externos. Voy a empezar con inspección y palpación. ¿Qué es lo que veo? Distribución del vello púbico, características del monte de Venus y de los labios mayores. Entonces, por si acaso, hay dos clases de labios, los labios mayores y los labios menores. Los labios mayores son los que están más expuestos, los que están hacia afuera, y los labios menores son los que continúan, si es que yo voy de afuera hacia adentro. Esta vagina que ustedes están viendo aquí probablemente es de una mujer que no ha tenido hijos y que tiene la estructura completa. Cuando una mujer ha tenido hijos, sobre todo cuando son multíparas, hablamos de 5 partos en adelante, todo esto pierde su estructura. Y ahí hay que adivinar qué cosa es lo que estás tocando. Entonces siempre empiezas de afuera hacia adentro. Lo que te va a dar la bienvenida al canal vaginal siempre van a ser los labios mayores. Inmediatamente sigo esa corredera, van a ser los labios menores. Entonces, los labios mayores pueden estar separados o cerrados, pueden estar secos o húmedos, sobre todo en las pacientes que aún no entran en la menopausia. Son simétricos, arrugados y el tejido suele ser suave y homogéneo. En cambio, los labios menores nos van a dar toda su extensión para presentarnos al clítoris, el orificio uretral, el introito vaginal y el perineo o el perineo, como ustedes lo quieran llamar. Muy bien. Entonces, hemos dicho que siguiendo la estructura del labio menor, tal cual se ve en la figura, nos va a dar la presentación del clítoris y este es el capuchón del clítoris. Nuevamente, esta vagina es una vagina intacta, que no ha tenido probablemente ningún parto, porque luego que el piso pélvico pierde elasticidad, todo esto pierde su estructura. ¿Qué cosa es lo que yo debo buscar? Si por anatomía me dice que si yo sigo el labio menor hacia la parte superior, me va a dar el clítoris, inmediatamente debajo de eso lo que yo voy a buscar va a ser el orificio uretral. Porque por si acaso, por si no sabían, no se habían dado cuenta, no hacen pipí por aquí. Las niñas hacen por aquí. ¿Ya? Aquí está su orificio uretral. ¿Y para qué me sirve encontrar el orificio uretral? Para ver si es irregular, para ver si hay un exudado, si hay pólipos, si hay fístulas. Muchas veces nos ha ocurrido que hay doble orificio uretral. ¿Y cuando nos damos cuenta? Cuando le queremos poner una sonda a la paciente, ¿no? Entonces mandamos al interno a poner la sonda. Dice, doctora, entró todo, pero no sale pipí. Tú vas a ver y lo ha metido en el canal vaginal, no entra porque lo quiere meter en el clítoris, o sea, cualquier cosa, ¿no?
Entonces te das cuenta que hay doble orificio uretral y la paciente nunca se dio cuenta porque ella miccionaba de forma regular. Irritaciones, inflamaciones o dilataciones pueden sugerir infecciones urinarias a repetición. El introito vaginal es esto que yo voy a encontrar cuando abra esta zona, es una hendidura vertical que debe ser húmedo. Ojo, normalmente es húmedo en las pacientes que todavía no han tenido la menopausia. En las pacientes con menopausia ya no hay casi secreción y esto suele ser un poco más seco, como una hoja más o menos así. Las glándulas de Kenney y las de Bartolinos vamos a encontrarlas cuando yo separe los labios y aquí en estas zonas debería encontrar, ¿ya? Entonces, normalmente no son palpables y se deben encontrar. Cuando son palpables nos habla de que hay una bartolinitis que normalmente suele ser dolorosa y se forma en esta zona de aquí, en cualquiera de los dos lados, y suele ser muy doloroso y a veces hasta llega a ocupar todo el introito vaginal. Simplemente es que estas glándulas normalmente tienen una secreción y por alguna causa se obstruyen, entonces toda la secreción se queda dentro de la glándula. Nos va a ayudar a ver el tono muscular. Vamos a ver la parte de abajo, que va a ser el periné, que debe ser liso sin tener ninguna estructura, y el ano obviamente que va a ser más oscuro y solamente lo vamos a tocar siempre y cuando queramos hacer alguna revisión bimanual. Listo. La exploración interna se tiene que hacer con ayuda del espéculo. Este es un espéculo, antes era de fierro, ahora usamos los descartables, ¿no? Entonces van a entrar de esta forma que está abriendo, se entra de costado, se para y luego se abre. ¿Qué cosa es lo que debe ubicarse cuando se abre? Se debe ubicar con estas ambas puntas la zona del cuello uterino. ¿Para qué me va a servir ver el cuello uterino? Me va a servir para ver su integridad. Entonces miren qué bonito este cuello, limpiecito, no tiene secreción, está cerradito, no hay nada. Probablemente también es un cuello donde no ha habido ningún parto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay el parto esto se va abriendo. Tampoco es que se va a hacer del tamaño de una boca, no muerde por si acaso, ya, no muerde, no mastica, pero ya no tiene la misma longitud. Cuando van a hacer una exploración bimanual, que esto sí ya es más definitivamente del ginecólogo, les tienen que hacer tienen que meter la mano dominante sobre todo, ya sean ustedes diestros o zurdos, la mano dominante en el canal vaginal y la otra mano por encima de la pelvis. Y lo que van a tratar de hacer es que ambas manos se toquen. Obviamente no se van a tocar, ¿no? Obviamente, porque si ustedes recuerdan hay órganos que están en medio, ¿no? Por si acaso. Entonces lo que van a tratar de hacer es que se toquen. Ese peloteo que ustedes van a tratar de hacer no debería ser doloroso. Molesto, sí, pero hay una diferencia entre que el paciente presente molestia y dolor. No debería ser doloroso. Luego lo que yo hago es que esos mismos dedos que he introducido los lateralizo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de tocar las trompas. No lo puedo hacer tan bien, pero simplemente es por reflejo. Eso tampoco debería ser doloroso. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos la exploración de las gónadas femeninas. ¿Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido? Pasamos entonces a la siguiente parte, que es los síndromes de insuficiencia e hiperfunción ovárica. La insuficiencia ovárica prematura, ojo, que tiene que decir todo el nombre completo, insuficiencia
insuficiencia ovárica prematura. ¿Por qué prematura? Porque existe una insuficiencia ovárica que se da con la edad, que es la menopausia. Ese es el proceso fisiológico regular. Pero cuando esto no se presenta en la edad en la que debería, se llama insuficiencia ovárica prematura. Entonces, y aquí dice, la insuficiencia ovárica prematura se va a definir por la pérdida de la función ovárica antes de los 40 años, que es el punto de corte, afectando normalmente al 1 o el 2% de las mujeres. Se va a caracterizar por amenorrea, hipoestrogenismo y niveles elevados de gonadotropinas. ¿Cuáles van a ser las causas principales? La causa principal es la idiopática. Ya saben que en medicina, cuando no sabemos decir por qué es, decimos idiopática. O sea, ¿por qué? No tengo ni la menor idea, pero piña le pasó. Tendremos que dar reemplazo hormonal si es que el caso lo amerita. Luego tenemos causas como las causas genéticas, como el síndrome de Turner, las causas autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto o el Addison, y las iatrogénicas, que son consideradas sobre todo cuando son respuestas a tratamientos como quimioterapia, radioterapia pélvica o cirugía ovárica bilateral. Por ejemplo, de repente yo tuve un embarazo ectópico, ¿no?, que resultó en una peritonitis, y para salvarme tuvieron que sacar todo el útero, los trompos, y yo tenía 32 años. Obviamente eso va a hacer que yo tenga una insuficiencia ovárica prematura. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Ya les he dicho, amenorrea secundaria mayor de 4 a 6 meses, síntomas vasomotores, aquí vemos, ¿no? O sea, en pleno invierno y ella se muere de calor. Sofocos, sudores nocturnos en el 80 y 90% de los casos, y una alta tasa de infertilidad del 90 al 95%. ¿Por qué? Porque obviamente no va a haber óvulo para que madure, porque mi ovario no está funcionando, por lo tanto no va a haber forma de mantener una fertilidad. También pueden experimentar disfunción sexual y cambios en el humor. Miren, acá se acerca y le dice, ni me mires porque te muero. El diagnóstico se basa básicamente en mediciones hormonales, no hay otra forma de hacerlo. Voy a dosar FSH, que el valor que me pone la literatura es que sea mayor de 25 y 40, realizados con 4 a 6 semanas de diferencia, junto con niveles bajos de estradiol y una edad de síntomas menor a los 40 años. ¿Cuáles van a ser las complicaciones a largo plazo? Las complicaciones a largo plazo, antes de ver el manejo, lo vamos a encontrar tal y como si tuviéramos una menopausia prematura. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar osteoporosis, donde puedo aumentar entre 5 a 7 veces la capacidad de que mi hueso no se regenere. Entonces, estas son las trabéculas normales y estas son las trabéculas con osteoporosis. Las enfermedades cardiovasculares, el riesgo se duplica, haciendo crucial el monitoreo de la salud cardiovascular. Puede haber disfunción cognitiva y demencia, existiendo un riesgo de deterioro. Ahora, recuerden que las mujeres hasta los 40 o 45 años tienen la diferencia de 3 a 1 menos riesgos de eventos cardiovasculares que los hombres. Eso quiere decir que tienen una protección hormonal. Cuando la menopausia viene o cuando esta patología viene, se igualan y casi es 1 a 1. Entonces, más de 45, por eso es que ustedes difícilmente van a encontrar mujeres de 35, 38 o 40 años que hayan tenido un infarto, pero sí encuentran varones de hasta 32, 30 años con dislipidemias que pueden tener un infarto. ¿Cuál es el manejo? Bien fácil, le doy terapia hormonal sustitutiva, siempre y cuando los síntomas sean que disminuyan mucho la calidad de vida de una paciente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta paciente viene y tiene 21 años y no tiene no ha tenido todavía hijos y desea tener hijos? Entonces tendré que darle una terapia hormonal, tendré que
evaluar una ovodonación con tasas de éxito no tan altas, pero tampoco tan bajas, y obviamente tendrá que tener apoyo psicológico. Ahora, vamos con la hiperfunción. Eso es la hipofunción. La hiperfunción, ¿qué cosa es? La actividad ovárica aumentada o producción excesiva de estrógenos y o andrógenos. Vamos a tener 3 síndromes. El síndrome de ovario poliquístico, que es el que todo el mundo conoce, vamos a tener los tumores hormonosecretores y la hiperestimulación ovárica, que normalmente se da en los que están haciendo fertilidad asistida. Vamos a ver básicamente el síndrome de ovario poliquístico, que es el que todos conocen, que es el que todos alguna vez han escuchado. El síndrome de ovario poliquístico es un síndrome porque no solamente afecta a la zona ovárica, sino que es un trastorno endocrino metabólico complejo y multifactorial, que puede afectar hasta un 10% de las mujeres en edad reproductiva, siendo la endocrinopatía más común en este grupo. Ojo, aquí bien claro está diciendo síndrome de ovario poliquístico como un trastorno endocrino metabólico. No dice que todas las pacientes que tienen ovario poliquístico van a desarrollar un síndrome de ovario poliquístico. Son cosas diferentes, porque el síndrome de ovario poliquístico implica todo lo que vamos a ver en este momento. El que yo me haga una ecografía, independientemente, de repente simplemente yo quiero saber cómo están mis ovarios, y me hago de repente una ecografía cerca a cuando va a eclosionar ese óvulo y ven que hay muchos quistes, y dicen, ya, quistes en el ovario, síndrome de ovario poliquístico. No, es simplemente que ese ovario tiene múltiples quistes, pero no necesariamente es un síndrome de ovario poliquístico, porque para que tenga un síndrome de ovario poliquístico debe cumplir estos factores. Empezando por ¿cuál? Por la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Es que el 50 al 70% de estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico van a tener la resistencia a la insulina. ¿Y qué cosa es la resistencia a la insulina? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea de qué cosa es la resistencia a la insulina? Ven, párense. No les va a tocar la exploración. Ven, párense. Hay que pararse. Ustedes son hermanitos, ¿no es cierto? Esta es la célula. Esta es su glucosa y andan todo el camino felices y tranquilos de la mano. Entonces yo, que soy la insulina, soy el transportador que les digo, por favor, abrácense, quiéranse mucho, cómanse, ¿no es cierto? ¿Por qué se van a comer? Porque la célula necesita glucosa, no por otra cosa. Se van a comer porque la célula necesita glucosa. Entonces yo soy la insulina que les digo, abrácense. Cuando ellos se quieren separar, yo digo, no, abrácense, abrácense, abrácense. Llega un momento en que yo los fastidio tanto y les digo, abrácense, abrácense, abrácense. Yo, que soy la insulina, ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Tú no me vas a venir a decir cuándo yo me tengo que abrazar. Y además, esa glucosa que está allá también me gusta, entonces me la voy a agarrar, porque yo quiero seguir comiendo. Me la voy a agarrar. Pero como yo ya no estoy dándole la indicación de que se abracen, entonces ellos se separan y ya no es capaz esa glucosa de entrar en la célula. Entonces, estamos haciendo. Entonces, esa glucosa se queda dando vueltas en el sistema circulatorio, porque ya no le hacen caso a la insulina de decirle que entre dentro de la célula. Ustedes saben que la glucosa es el principal motor para que esa célula pueda hacer su actividad. En la mitocondria se va a terminar de transformar para formar ATP.
Entonces, si esa insulina, hay tanta insulina afuera, entonces le dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana y no la voy a abrazar y la voy a soltar y que se vaya. Entonces, mi cerebro dice, ¿por qué esa célula no está trabajando? ¿Por qué no está entrando la glucosa? Entonces, ¿qué hago? Boto más insulina, porque mi cerebro piensa de que esa glucosa que debería estar dentro de la célula no está entrando porque la insulina no está haciendo bien su trabajo. Entonces empieza a botar más. Eso quiere decir que a pesar de que dice el nombre resistencia a la insulina, no hay menos insulina, hay más. Hay más insulina en el sistema circulatorio, pero no es capaz de hacer su trabajo, que es que la glucosa entre dentro de la célula, sino que esa glucosa empieza a dar vueltas en el sistema circulatorio y a esa glucosa le gusta pegarse a donde sea. ¿Y dónde es donde sea? Se empieza a pegar en el sistema nervioso, se empieza a pegar en las paredes de las arterias, se empieza a pegar en las paredes de los capilares, y eso es lo que va a terminar condicionándome a eventos cardiovasculares. Entonces, en la resistencia a la insulina sí va a haber un factor importante, o sí va a ser un factor importante dentro del síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué más? El hiperandrogenismo. Eso quiere decir que va a haber más andrógenos que estrógenos en ese cuerpo, en este caso en esa mujer. Ustedes pueden ser de ovario poliquístico, no importa cuándo quieran ser los trans, no importa, ¿no? Así haya operaciones externas, a menos que se logren poner un útero con sus ovarios, no van a poder. Entonces, esto lo que hace es masculinizar a las mujeres. ¿Qué cosa es lo que va a masculinizar? Vamos a encontrar, por ejemplo, vello en lugares donde no debería, ¿no? En la zona del mentón, en la zona de las patillas, a nivel abdominal, abundante vello axilar y en la zona pélvica. También nos da el aumento del acné. Otra cosa es la disfunción del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Ustedes acuérdense que en endocrino es todos los ejes, hipotálamo, hipófisis, órgano, hacia donde va. En este caso es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, porque lo que ustedes van a encontrar es que hay aumento de la secreción de la hormona luteinizante o la de la LH, lo que va a hacer que el cociente LH y FSH esté elevado y haya disfunción ovárica. ¿Qué? En castellano, ¿qué significa? Cuando ustedes han visto ciclo menstrual, han visto que hay picos en los que se libera más la FSH, luego llega la base de ovulación, luego está la LH, ¿no? Normalmente ese es el ciclo que te cubre. En este caso hay mucha LH todo el tiempo, durante todo el ciclo, por lo que puede hacer de que ese óvulo no madure y eso nos va a conducir a la amenorrea secundaria. ¿Por qué? Porque ese óvulo no va a tener el suficiente tiempo ni la suficiente carga hormonal para que pueda madurar. Por lo tanto, eso es lo que nos va a dar la amenorrea. Y por último, dentro de los factores genéticos, existe un riesgo 5 veces mayor si la madre o la hermana lo padecen, indicando una fuerte predisposición genética. Entonces, hemos visto aquí que vamos a tener dentro del cuadro clínico, tenemos oligo o anovulación, manifestándose hasta en un 80% y siendo la principal causa de infertilidad anovulatoria. Hemos dicho el hiperandrogenismo, entonces estamos hablando de distribución del vello corporal donde no debería. Esta es una chica, aunque no parezca, ¿ya? Entonces puede provocar hirsutismo, acné severo o incluso alopecia. Puede haber obesidad en un 50-80%, exacerbando la resistencia a la insulina e infertilidad, obviamente derivada de la oligo o la anovulación.
¿Cuál es el diagnóstico? Según los criterios de Rotterdam del 2003, el diagnóstico requiere la presencia de al menos 2 de los siguientes 3 criterios, tras la exclusión de otras causas de hiperandrogenismo o disfunción ovárica. Que haya oligo o anovulación crónica, ciclos menstruales irregulares ausentes, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo, o sea, por ejemplo, iodos o testosterona debería encontrar niveles altos, puede encontrar hirsutismo, acné, alopecia, o que haya ovarios poliquísticos por ecografía, que haya presencia de más de 12 folículos de 2 a 9 milímetros por ovario o un volumen ovárico aumentado. Ojo, miren, solo el que yo encuentre quistes en una ecografía no me hace el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, es simplemente uno de los criterios. ¿Cuál es el manejo? El manejo, como siempre, viene con, sobre todo por la resistencia a la insulina, modificaciones del estilo de vida, bajar de peso. El manejo farmacológico, vamos a encontrar los anticonceptivos orales, sobre todo para regular y tratar el hiperandrogenismo, la metformina, que nos va a ayudar con la resistencia a la insulina, y dependiendo de si la paciente desea concebir, puede usar clomifeno, por eso dice para pacientes que deseen concebir. ¿Cuáles van a ser las complicaciones a largo plazo? La diabetes mellitus tipo 2 es un riesgo 7 veces mayor debido a la resistencia a la insulina, las enfermedades cardiovasculares, ya les dije por qué, el cáncer de endometrio, sobre todo si es que hay una exposición prolongada a estrógenos no puestos, y depresión y ansiedad, obviamente, por todo lo que esto conlleva. Otros síndromes de disfunción ovárica, como les dije en un inicio, que haya tumores ováricos funcionales, que pueden ser masas ováricas que producen hormonas, causando síndromes de hipo o hiperandrogenismo, una hiperplasia suprarrenal congénita, más obviamente en pacientes pediátricos, un síndrome de Sheehan, que saben que es un PAN, hipopituitarismo por necrosis de la hipófisis posterior al parto, que lleva a una insuficiencia ovárica secundaria debido a la falta de gonadotropinas, y un síndrome de resistencia ovárica, que es una condición rara donde los ovarios son genéticamente normales pero insensibles a las gonadotropinas que normalmente se deberían